Bueno, ya estamos de regreso en Región Emprendedora y a continuación nos conectamos hasta Florida, Estados Unidos, y quiero presentarles a mi segunda invitada, Mónica Coronel, con quien conversaremos sobre cómo usar las emociones para tener claridad y tomar decisiones acertadas. Mónica, bienvenida a Chile, bienvenida a Arica y también bienvenida a Región Emprendedora. Gracias, Alexandro. Te agradezco por la invitación y feliz de estar aquí con ustedes No, para explorar este tema tan importante. tan importante, tan interesante. También voy a hacer una introducción tuya para que la gente que nos está viendo y nos está escuchando pueda conocer un poco más de ti. Mónica se graduó del Executive MBA de la Universidad de Notre Dame en Indiana. Actualmente está cursando su programa de doctorado en Administración de Empresas con enfoque en la inteligencia emocional en la Universidad de Lleida en España. Es presidenta y fundadora de Saint Colbe University, además de directora fundadora de la Universidad de San Francisco en Panamá, además de consultora y facilitadora en el área de gestión e inteligencia emocional. Mónica, ¿cómo usamos las emociones para tomar decisiones? Excelente pregunta y bueno, creo que nos va a servir comenzar por el marco de la mente. Vamos a partir de que la mente, a pesar de que es un término singular, en realidad se refiere a la mente consciente y a la mente subconsciente. ¿Qué es la mente consciente? Es la mente en donde conectamos con nuestro propósito de vida, objetivos, metas, nos sentimos impulsados, motivados, somos seres de libre albedrío, somos seres soberanos. Y de acuerdo al investigador con el que tome referencia, se dice que la mente consciente ocupa el 10% de la mente. La mente subconsciente es la mente habitual, la mente de los programas subconscientes, creencias, hábitos, patrones, emociones reactivas, actitudes, comportamientos memorizados que están en el cerebro. Y esta mente ocupa el 90 o 95% de la mente y nos influye en un 95% del tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Que la mente nos proyecta un significado a lo que estamos viviendo. El momento en el que tenemos que tomar decisiones, el cerebro y la mente están trabajando juntos y lo que sucede es que el cerebro recibe la información de la mente y comienza a producir lo que llamamos emociones, que en términos de neurociencia se dice que son señales electroquímicas que producen información emocional y que se transmiten a través de los neurotransmisores de las células. Las emociones son químicos que nos afectan la fisiología, la química, la biología, sistema nervioso, digestivo, todo, absolutamente todo. Y se identifican o reconocen en el cuerpo. ¿Qué pasa al momento en que tenemos que tomar una decisión? Hay procesos cognitivos y emocionales que entran en juego. Y es muy importante que cuando estemos tomando decisiones tomemos en cuenta lo que la mente y el cuerpo nos está diciendo. Pero generalmente tendemos solamente a ir al raciocinio, dejando de lado y ni siquiera trayendo al consciente lo que estoy experimentando en mi cuerpo, que en realidad son las emociones. Sí. ¿Cómo crees tú que una persona puede gestionar las emociones? Y antes de entrar a ello, preguntarte si desde tu perspectiva las emociones y los estados de ánimo son o no son lo mismo, porque si yo tengo que tomar una decisión, si yo tengo que tener mucha claridad respecto a, ejemplo, ahora tengo una reunión con X persona, tengo que estar concentrado porque tenemos que negociar X cosas, pero acabo de enterarme de una situación compleja, difícil para mi vida, y eso hace que en parte mi cuerpo esté en la reunión, mi cuerpo esté en la negociación, pero mi mente esté en ese problema. Por ende, como que presto pero no presto atención. ¿Cómo gestionar los estados de ánimo? Buena pregunta. Bueno, vamos metiendo aquí o introduciendo aquí el tema de los sentimientos también, porque el término sentimiento y emoción se usa sin una diferenciación, pero en realidad los sentimientos son las experiencias mentales que el cerebro recibe e interpreta en base a lo que el cuerpo está sintiendo, a lo que las emociones le están diciendo. Ahora, los estados emocionales duran un poquito más que las emociones en sí o con los sentimientos. Son estados en los que podemos permanecer por un tiempo largo
y todo depende de qué tan conscientes estamos de que estamos en un estado emocional. En el ejemplo en el que tú das, y sucede todo el tiempo, que siempre estamos manejando diferentes situaciones en la vida, lo que tú dices es absolutamente cierto, pero lo importantísimo aquí es tener una práctica. Yo siempre transmito esto. Tengamos conciencia de que necesitamos tener una práctica consciente diaria, consistente, persistente, para que en estos momentos en los que necesitamos manejar situaciones inesperadas que están todo el tiempo ahí, e incluso puede generarse estrés, frustración, ansiedad en la misma reunión o por la misma reunión, saber que estamos atravesando estos y que estamos experimentando estas emociones, sentimientos en nuestro cuerpo y en nuestra mente y cómo esto afecta al resultado de la reunión. Entonces, en el momento en el que me doy cuenta, recibo una noticia inesperada, puedo hacer varias cosas si es que tengo la práctica consciente. Puedo tomar respiraciones lentas, profundas, conscientes. ¿Por qué? Porque la respiración es una herramienta maravillosa que tenemos para autorregular el sistema nervioso y para ayudarnos a venir al presente en este momento, para que la mente no vaya a divagar. La mente igual puede ir a divagar, pero si tú tienes un entrenamiento de autoconciencia, la vas a volver a traer al momento presente, anclándote en tu respiración y en tu cuerpo físico. Esa es una de las formas en las que podemos ir trabajando las emociones y estar conscientes de que de pronto me estoy yendo en el pensamiento de lo que está sucediendo en otro lado y volverme a traer con conciencia, con una intención. Hay emociones negativas, hay emociones positivas, unas nos cierran posibilidades, si es que las tengo, otras nos abren posibilidades. ¿Cuáles son esas emociones negativas y cuáles son esas emociones positivas? Para que la gente tenga distinciones. Claro, mira, yo considero que las emociones no son ni buenas ni malas, son términos que usamos para determinar ciertas situaciones en este mundo dual, pero las emociones no son ni buenas ni malas. Ahora, las que se sienten desagradable y que se sienten en el cuerpo, porque son químicos que están transmitiéndose y afectando nuestros órganos y nuestros procesos internos, se sienten desagradable. Y aquellas incluso desde la neurociencia nos dicen que las emociones son energía. Entonces, si hablamos de energía, frecuencia, vibración, podemos decir que aquellas emociones que vibran muy lento y se mueven muy lento y que son densas, son las que nos causan las incomodidades, la molestia, el desagrado, y lo que se denomina como negativas. Y las positivas, que son las que el gozo, la alegría, aquellas que producen en nuestro cuerpo un sentido de expansión y relajación y motivación o excitación, es porque se están moviendo muy rápido. Estas son energías que vibran a una frecuencia muy rápida, son las positivas. Tenemos las dos, siempre estamos fluctuando entre unas y otras. Lo importante es, nuevamente, si nos entrenamos para reconocer y decodificar los mensajes que me están trayendo las emociones, los químicos que están produciendo efectos en mi cuerpo, puedo determinar en qué estoy. Estoy experimentando emociones de vibración lenta, baja o lo opuesto. Y en base a eso puedo autorregularme. Es decir, tengo la opción de elegir qué es lo que quiero hacer y cómo me quiero comportar y qué quiero decir. Exacto. Es la forma en la que los seres humanos o la forma en que las personas tomamos decisiones, ¿tiene que ver más con un tema emocional o tiene que ver más con un tema del uso de la razón? Sí, es una excelente pregunta y son los dos. ¿Por qué? Porque el momento en el que estoy tratando de tomar una decisión, entran procesos cognitivos y emocionales a la vez. El momento en que el cerebro recibe la información, comienza a producir esas emociones, esos químicos, van al cuerpo, te causan cualquier tipo de efectos que podemos reconocer, latidos en el corazón, nudo en la garganta, sentirnos apretados, que estamos llevando algo pesado, y el cuerpo va a devolver información al cerebro, creando un circuito. ¿Qué pasa? Que los seres humanos creamos un campo electromagnético entre emoción y pensamiento que influye en las emociones
en las decisiones y en los comportamientos que tomamos. Entonces, el momento en que comprendemos que estamos creando un campo electromagnético que es una firma energética que estamos transmitiendo sin darnos cuenta, pero que se transmite a nivel de energía, estoy creando este circuito que me sirve o no me sirve para tomar decisiones. Tomando en cuenta que el campo electromagnético está construido por electricidad y magnetismo, y sabemos que los pensamientos a través de la neurociencia nos dicen que los pensamientos son la electricidad y las emociones son el magnetismo. Entonces puedo darme cuenta de que estoy creando un circuito que no me está sirviendo porque estoy sintiendo que no puedo tomar una decisión objetiva o clara, o no me siento seguro, o algo me está perturbando. Nuevamente, tener herramientas, respiración, tomarse un tiempo, estar consciente de lo que está sucediendo, reconocer y procesar eso para poder permitir que esa energía fluya a través de ti y tu cerebro regrese a un estado expansivo en el cual pueda haber opciones y posibilidades. Uh-huh. Esto ¿cómo se dice? De siempre como pensar en positivo. En programación neurolingüística se habla de que lo que hablamos generan pensamientos, los pensamientos desencadenan o producen emociones. A veces tenemos que cambiar lo que hablamos, lo que sale de nuestra boca, y también cambiar lo que pensamos, en la posibilidad de que aquello que yo imagino, que puede ser también producto de mis sesgos, puede ser negativo o positivo. O sea, cuando mi hija me dice, papá, dame permiso para ir a una fiesta, y yo le digo, ok, ¿a qué hora te recojo? 11 de la noche, ok, pero me llamas antes, y a las 11 no me ha llamado. Entonces yo le digo a mi esposa, la niña no nos ha llamado, y empiezan mis pensamientos, ¿qué le habrá pasado? Seguramente le robaron el teléfono, se quedó sin batería, empiezo a sentir cosas. ¿Cómo manejar aquello? Al final tengo que cambiar lo que digo y tengo que cambiar lo que pienso. Sí, mira, estamos explorando un campo en el que no es blanco ni negro, es todo gris, ¿cierto? Y las emociones entran en ese campo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuevamente yéndonos a lo que la mente hace y al cerebro hace, ¿cierto? Entonces, el momento en el que tú comienzas a considerar opciones, razones por las cuales X, Y o Z está sucediendo, siempre te vas a ir primero a tu subconsciente, que es en donde están las memorias del pasado y los modelos mentales que has construido en base a esas memorias, en base a esas experiencias que has tenido. Entonces, ¿qué sucede? Que si vivimos en un ambiente inseguro, de pronto de violencia o de inseguridad, en el que sabemos que cosas pueden pasar, lo primero que vamos a hacer es ir a esos programas que ya están en el subconsciente y que te van a pasar la historia mental de que no te llamó por X y razón, y vas a recurrir a lo habitual, a lo que ya está ahí en tu subconsciente. Si queremos ir cambiando, porque nos damos cuenta de que esa es la inclinación de nuestra mente, que nuestra inclinación es ir al peor escenario o a la peor posibilidad de lo que puede estar sucediendo, me pauso y me pregunto y digo, observo, estoy reconociendo que tengo esta tendencia o tengo este patrón. Entonces, ¿me sirve o no me sirve? Porque te sirve en el sentido de que podemos decir que te sirve en el sentido de que puedes ser más precavido, etcétera, etcétera. Pero no te sirve porque vives en constante estrés, así no te des cuenta, y todo sucede a nivel subconsciente. Y el estrés obviamente nos limita en lugar de ayudarnos, en el sentido de que al generar las hormonas del cortisol, que son, es un químico que en lugar de ayudarte a crear mejores escenarios o abrir el cerebro para permanecer en una neutralidad, te va a llevar siempre al peor escenario. Te va a influir en tu cuerpo, vas a comenzar a tensionarte, latidos del corazón, sudoración, etcétera, etcétera, que a la larga nos puede llevar a enfermedades en el cuerpo también. Entonces, ¿qué hacer? Tener una práctica diaria consciente que te permita conscientemente, de forma intencional, todos los días, conectar con emoción, sentimiento, pensamiento, por lo menos 3 veces al día. Yo digo que siempre es esencial antes de salir al mundo, tomar esta práctica, luego al mediodía decir a ver qué está sucediendo en mi día, cómo estoy
respondiendo a lo que está viniendo a mí, y en la noche antes de ir a descansar, esencial, porque vamos a descargar. Entonces, así lo que hacemos es de una forma consciente y activa, mantenemos nuestro cuerpo libre de esa energía que puede estar estancada y que siempre me va a llegar de forma inmediata al peor escenario. Estas prácticas de las que estás comentándonos, el que dices en la mañana o que dices 3 veces al día, la de la mañana, ¿cómo parto haciéndola? ¿Cuáles son aquellas preguntas que me van a permitir generar esta práctica habitual en mí? Ok, mira, yo desarrollé una herramienta que se llama 1 minuto de autorreflexión y que está basada en inteligencia emocional, mindfulness o atención plena, neurociencia y meditación, que son prácticas que yo vengo practicando por año, vengo investigando y practicando. Yo no comparto nada que yo misma no haya experimentado. Uh-huh. ¿En qué consiste el 1 minuto de autorreflexión? En crear una alarma, poner una alarma en tu teléfono para empezar por 21 días, todos los días, en la mañana antes de salir, en la hora en la que tú estimes que lo vas a poder hacer, al mediodía igual, más o menos, a qué hora lo podré hacer, y en la noche antes de sentirte cansado y ya listo para dormir, para poder tener la energía de hacerlo. ¿Qué es lo que hacemos? Cada vez que suena esa alarma, dejamos lo que estemos haciendo y por lo menos 1 minuto vamos a usar para preguntarnos. Primero, tomar 2 respiraciones profundas, conscientes, para traernos a la hora y autorregular nuestro sistema nervioso. Luego nos preguntamos qué emociones están presentes. Nos preguntamos a nosotros mismos de forma interna o en voz alta. Y vamos al cuerpo, escaneamos el cuerpo y vamos reconociendo a tensión muscular, a sentido de estar apretado, a palpitaciones, a dolor de estómago, lo que sea. Lo reconoces y listo. Luego, ¿qué sentimientos están presentes? Entonces, veo la ira, veo la tristeza, veo la ansiedad, o veo la calma, veo que estoy relajado, veo lo que sea, simplemente lo nombro nuevamente. Y es importante hablarse de esta manera en lugar de la forma tradicional que lo hacemos, que es estoy enojado, estoy frustrado, estoy ansioso, porque entonces el cerebro recibe la información de que tú eres la emoción. No hay una separación, no hay una distancia entre tu ser y lo que tú estás experimentando, que es diferente. En otras palabras, tú no eres la ira, tú no eres la ansiedad, tú no eres la frustración. Y finalmente, ¿qué pensamientos están ahí? ¿Qué película mental me estoy pasando? Y generalmente, yendo a la pregunta que tú dices en la mañana temprano, de acuerdo a investigaciones, los seres humanos tenemos la tendencia a hacer 2 cosas en la mañana. Primero entramos, o independientemente, pero una de ellas es, entramos en comportamientos habituales, que cepillarnos los dientes, que tomar la ducha, que el ejercicio, que el café, etcétera, etcétera. Y lo otro es comenzar a pensar en nuestros problemas. Entonces, el momento en el que ya tienes conciencia de eso, tú eliges, ¿quiero engancharme en esta cadena de pensamientos o no? Y esa es la práctica que haces en la mañana, al mediodía y en la noche. Puede ser 1 minuto, tal cual, 1 minuto, porque lo único que necesitamos es reconocer lo que estamos experimentando a nivel subconsciente, traerlo a la superficie de tal manera que desde la conciencia yo ya pueda elegir y decir, ¿quiero seguir por ese camino o no? En parte tiene que ver con hacer consciente el momento, que la persona haga consciente el momento, el presente, el ahora, el yo. Exacto, porque generalmente vivimos en el pasado o en el futuro. Y lo que básicamente, de acuerdo a estudios, tenemos alrededor de 60, 70 mil pensamientos al día y todos, el 98% de ellos son repetitivos. ¿Esto qué quiere decir? Que vivimos recreando nuestra vida, recreando los problemas, recreando las situaciones que generalmente nos molestan porque esas son las primeras que vienen a nuestra conciencia, porque son las incómodas, son las que nos están molestando. Claro. A veces nos toca tomar ciertas decisiones bajo o total certeza o bajo total ignorancia, producto de que a veces hay cosas que desconocemos, pero tenemos que tomar decisiones. En ambas, ¿cuán importante es el tema de la emoción para tomar esa decisión? En todo momento la emoción es esencial, en todo momento, porque no hay ningún proceso en el que tú intervengas que no se estén creando emociones, que el cerebro no esté produciendo químicos. El cerebro está produciendo esos químicos todo el tiempo
y la mente está enviándote la interpretación de acuerdo a esos programas subconscientes todo el tiempo. Si usamos una analogía, podemos usar la analogía del computador. El disco duro es el cerebro y la mente, y el software son los programas subconscientes, creencias, hábitos, patrones, tendencias. El momento en el que tú abres tu computador, los programas están ahí, comienzan a operar. Llega un punto en que la máquina está lenta porque ya hay programas que no te sirven. Es lo mismo que sucede en nuestra mente, pero nosotros no tenemos ese entrenamiento mental de vaciarnos constantemente todos los días para justamente abrir espacios y permitirnos a nosotros mismos vivir más desde el consciente que del subconsciente. Y además ir identificando programas que no te sirven, hábitos, patrones, tendencias, creencias que no te sirven y por lo tanto necesitas reemplazar. Claro, que quizás es la parte más difícil porque tiene que ver con cómo hago consciente lo inconsciente. Y tengo la impresión que por ahí a las personas les cuesta hacer consciente lo inconsciente. Y en el intentar buscar aquello es donde quizás las personas se bloquean y al final deciden renunciar esa búsqueda. Sí, es excelente pregunta. Y reflexión, porque eso es lo que sucede. Exactamente, como está debajo de la conciencia, no lo podemos ver, estamos convencidos de que la vida es difícil, de que soy víctima de la vida, de que todo lo malo me pasa a mí, de que no sirvo, de que no valgo, de que no merezco. Y son programas que en realidad no los tenemos en el consciente, sin embargo, nos comportamos y proyectamos eso, creando nuestra propia realidad, porque en base a lo que estoy manteniendo en mi cuerpo, que son las energías, estoy magnetizando, estoy atrayendo hacia mí ese tipo de energía, de personas, de experiencias, de situaciones. Entonces, yo he visto que en el momento en el que hay gente que decide abrir esa rendijita y decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? Es cuando ya la vida te trata mal, o sea, porque ya estás en una situación en la que te duele demasiado y comienzas a decir, a ver, algo pasa aquí. Algo debe estar sucediendo, entonces ahí puede ser que comience ese proceso de decir, a ver, ¿qué hago para vivir de otra manera? Así es. Mónica, para ir terminando, ¿qué consejo, qué recomendación le das a alguna persona que por ahí puede que el estrés o puede ser que algún temor o algo le esté impidiendo alcanzar aquello? Claro. Lo primero siempre es reconocer. La autoconciencia es esencial y esa es una práctica que se debe desarrollar y cultivar conscientemente, intencionalmente, que no se da de forma automática ni habitual porque no es uno de los programas que tenemos en el subconsciente. Por el contrario, lo más rápido es siempre actuar desde ese automático en el que ya está todo ahí, simplemente se activa de forma automática y yo me dejo llevar. Para aquella persona que esté pasándola mal, es hora de pausar, es hora de comenzar a indagar, a familiarizarte con tus emociones, sentimientos y pensamientos, es decir, con la inclinación de tu mente y darte cuenta de que hay otro camino, de que no tienes que seguir viviendo por ahí si es que tú decides no seguir haciéndolo y comenzar una práctica, ya sea mindfulness, ya sea meditación, ya sea escritura reflexiva, ya sea el minuto de autorreflexión, que te ayuda a pausarte, que es una de las cosas que necesitamos hacer, porque vivimos en automático haciendo, y en ese hacer, y está llenando de distracción y de ruido, obviamente no podemos tener espacios de conciencia en los cuales podemos darnos cuenta y reconocer qué es lo que nos está llevando a sentir tanta frustración o tanto desengaño por la vida. ¿Qué es lo que me está faltando? ¿Y por dónde comienzo? Entonces, lo primero, aprende a conectar todos los días, a hacerte estas preguntas tan simples que en realidad no nos damos el tiempo y hay una resistencia para hacernos porque el subconsciente quiere proteger sus programas. Esa es una forma de verlo. Estamos tan habituados que ¿para qué voy a hacer otra cosa? Pero hay soluciones, hay caminos y un minuto de autorreflexión, tengo un grupo de WhatsApp, tengo un grupo de Telegram de más de 300 personas que lo están practicando actualmente
y lo ofrezco de forma gratuita. La persona que quiera iniciar este camino puede unirse a cualquiera de ellos. Yo le envío la información de cómo practicarlo y la idea es crear el hábito de la autorreflexión, que es lo primero que necesitamos para elegir de otra manera. Ok, si te quieren contactar para formar parte de este grupo, ¿dónde te pueden contactar? Me pueden contactar, yo estoy en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. ¿Qué te puedo dar? El email de pronto, Mónica @ The Self Talk. No sé si de alguna manera tú lo puedas poner en un post ahí. Sí, sí. En las publicaciones en Facebook está etiquetado tu nombre, así que le pueden escribir por Facebook, díganle que quieren formar parte del grupo y Mónica ya los incorporará a esos grupos y para que puedan aprovechar también esos espacios de encontrarse con uno y de sentir y manejar mejor las emociones. Mónica, te agradezco por compartir este espacio en Región Emprendedora. Gracias a ti y feliz de haber compartido este tiempo contigo y con tu audiencia. Gracias. Feliz día. No, gracias a ti, gracias por compartir con nosotros y también agradecerles a todos quienes escucharon el programa de hoy por Radio Capísima 104.9 y por las diversas plataformas en las redes sociales. No se olviden que el programa tendrá un reprise el domingo en la mañana. Recordarles también que este viernes a las 18:30 haré un nuevo episodio de Aprendiendo de Ellas, un live transmitido por Instagram, donde busco mostrar el lado humano, profesional y emprendedor de las mujeres, dándole visibilidad a quienes inspiran e impactan desde el ámbito en el que se desempeñan, bajo la plena convicción de que hoy necesitamos más mujeres en todos los espacios de la sociedad. En esta oportunidad me voy a trasladar hasta Guatemala y compartiré con Mircini Moliviatis, una chef y una conductora guatemalteca que participa también de un programa en Fox Life que se ha destacado por varios títulos otorgados debido a su labor, así como su participación en diversos programas culinarios transmitidos a nivel nacional e internacional. Por último, no se olviden cuidarse de esta pandemia, cuidarse del COVID. Ya no tenemos las restricciones que habían antes, pero aquí tenemos que ser responsables todos y evitar que esta curva, esta alerta que han salido en diversos medios de que nuestra región es la región que más aumentos ha tenido, seamos responsables, cuidémonos, porque creo que la región tampoco soportaría que volvamos con ciertas restricciones. Y por si acaso, no se olviden de que en un ratito más viene el noticiero para que usted se mantenga informado de todo lo que pasa en nuestra región, porque con mejor información también podemos tomar mejores decisiones. Así que quédese en nuestra sintonía, que en breve comienza el noticiero central de Ojo de Águila, conducido por José Toribio Vergara. Nos vemos el próximo viernes. Que tengan un muy feliz fin de semana. Siempre he soñado con que Arica sea una ciudad próspera, una ciudad pujante que brinde oportunidades para todos, para ese emprendedor o emprendedora que sueña con transformar su idea en realidad, para ese pequeño o mediano empresario que espera que esa realidad se transforme en una gran empresa, con una ciudad que se desarrolle y crezca en el comercio, servicios, turismo e industrias, pero también una ciudad que desarrolla innovaciones, que modifica las reglas del juego y que reinventa la forma de hacer las cosas, una región empoderada que genera riqueza y crecimiento económico con personas que sientan pasión, entusiasmo y ese espíritu que necesitamos para darnos cuenta que ese camino está en nuestras manos. Soy Alexandro Bravo Bonino y te invito a compartir este espacio de aprendizaje en Región Emprendedora. Escuchas Capísima Multimedial. La evolución de la radio.